Y cuando son las 7 de la noche, por supuesto, el equipo de Telediario ya preparado para brindarle toda la información trascendental de esta jornada. Saludo a mi compañero Andri Carías. Buenas noches. Buenas noches, Karina, estimados televidentes, para ustedes. Buenas noches también. Es un gusto saludarles desde la ciudad de Guatemala, a ustedes que nos ven en Estados Unidos, Canadá, Centroamérica y por supuesto aquí en este país precioso de Guatemala. Bienvenidos a las noticias. Vamos con los titulares. No se despegue. Durante los siguientes 60 minutos tendremos información para usted. Aquí está. Farmacias Cruz Verde 1728. Buen servicio, buen precio. Presenta los titulares de Telediario. Mujer capturada por extorsión en la zona 18. Ministerio de Salud mantiene suspendida la vacunación en menores de 11 años. Publican ley de apoyo social temporal a los consumidores de gas propano. En el segmento Fe y Devoción, las marchas fúnebres que acompañaron los cortejos procesionales. Hombre capturado, habría abusado sexualmente de 2 menores. Más de 370 incendios se han registrado en áreas de vegetación en todo el país. Farmacias Cruz Verde 1728. Buen servicio, buen precio. Presentó los titulares de Telediario. Iniciamos destacando hechos de violencia, lamentablemente, en este primer bloque, y es que precisamente en el lote 4, Callejón 2, Sabana Arriba, en la zona 17 capitalina, fue el escenario de un hecho armado en contra de 2 hombres. Ellos sufrieron graves heridas de bala. Los bomberos municipales llegaron al lugar, los estabilizaron y posteriormente los trasladaron a la emergencia del Hospital San Juan de Dios. Las víctimas no fueron identificadas. Curiosos indicaron que 2 hombres a bordo de una motocicleta son los responsables del ataque. Agentes de la Policía Nacional Civil realizaron rastreos en el sector, pero los resultados fueron negativos. Una mujer señalada del delito de extorsión fue capturada en la colonia El Paraíso 2 de la zona 18. La detención forma parte de la implementación del Plan de Seguridad y Control Territorial de la Policía Nacional Civil. Una mujer de 26 años, identificada como Andrea Isaura Flores Samayoa, fue detenida durante un allanamiento realizado por agentes de Dipanda en la colonia El Paraíso 2 de la zona 18, señalada del delito de extorsión. La captura corresponde a una orden emitida el pasado 24 de febrero por un juzgado de Guatemala como parte de una investigación realizada por el Ministerio Público que involucra a Flores Samayoa en este delito. Esta aprehensión forma parte de la 6ª fase del Plan de Seguridad y Control, implementado por el Ministerio de Gobernación, que busca recuperar el control de zonas que son consideradas de alto riesgo, tales como la zona 6, 18 y la zona 1 de San Pedro Ayampuc. Y vea usted, el aumento de precios en los productos de la canasta básica podría afectar aún más a los niños y niñas quienes viven en situación de pobreza en nuestro país. Se ve preocupado por la inflación que se vive a nivel mundial y teme que la elevación de los precios repercuta en los niños y niñas que viven en pobreza y pobreza extrema en Guatemala. No sabemos muy bien lo que va a ocurrir con esta crisis, desgraciadamente puede ir a mucho peor. Lo que sabemos por ahora del aumento de los precios de petróleo y otros commodities, por supuesto que va a aumentar el costo de la canasta básica y aumentar el riesgo de pobreza de toda la sociedad y por supuesto de los niños y las familias más vulnerables. Actualmente se trabaja en programas de apoyo para familias que sufran un impacto mayor por la elevación de los costos de la canasta básica, sobre todo en los hogares de extrema pobreza, pues se estima que el 70% de la población infantil en Guatemala vive en condiciones de pobreza y el otro 30% en situación de extrema pobreza. Luego de 5 aumentos en el precio del combustible a causa del conflicto entre Rusia y Ucrania, la Asociación Guatemalteca de Expendedores de Gasolina confirmó el primer ajuste a la baja.
El ajuste será de 2 quetzales para las gasolinas y 4.60 para el diésel en la modalidad de autoservicio. Sí, efectivamente, se principiaron a recibir por parte de los proveedores hacia las estaciones de servicio ajustes hacia la baja, tanto en gasolinas como en diésel, en el orden de 2 quetzales para las gasolinas y 4.60 para el combustible diésel. Esto pues se debe al comportamiento que ha tenido en los últimos días el mercado internacional, que ha tenido una baja, pues podemos decir importante, y también la volatilidad que había mantenido el combustible diésel en los días anteriores. El mercado internacional hizo algunas rectificaciones, situación que ha sido favorable para los consumidores de productos de petróleo como Guatemala, y esto se está aplicando ya en algunas estaciones el día de hoy. Los precios en el área metropolitana son: gasolina super, 37 quetzales con 39 centavos, gasolina regular, 37 quetzales con 39 centavos y el diésel, 35 quetzales con 49 centavos. Pero en el noroccidente, por distancia, los precios son un poco mayor. Durante el inicio del conflicto entre Ucrania y Rusia, las gasolinas han subido más de 6 quetzales y el diésel más de 10. Y 3 trabajadores activos del Ministerio de Cultura y Deportes fueron capturados por supuestos hechos de corrupción. La denuncia fue presentada el 6 de abril del 2021 por la Comisión Presidencial contra la Corrupción ante el Ministerio Público, lo cual permitió la captura de los trabajadores del Ministerio de Cultura y Deportes, María Elizabeth Chávez Méndez, Óscar Guillermo Samayoa Hurtarte y Daniel Chivalán. Fueron detenidos y señalados de los detenidos de falsedad ideológica, uso de documentos falsificados y estafa propia. Su detención se registraron en los departamentos de Guatemala y Suchitepeques. Este día la Policía Nacional Civil en conjunto con el MP han realizado 6 allanamientos en distintos sectores del país. La finalidad es notificar de una orden de aprehensión a personas que son sindicadas del delito de falsedad ideológica. La Policía Nacional Civil reporta la detención de 3 personas: María Elizabeth Chávez Méndez, también de Daniel Chivalán Guanija y de Óscar Guillermo Samayoa Hurtarte. Este último fue trasladado hacia el Hospital contra COVID-19 de la Policía Nacional Civil, ubicado en la zona 6, ya que tiene positivo COVID-19. Por tal motivo fue trasladado hacia ese hospital con su respectiva custodia policial, y toda la información fue trasladada hacia el juzgado, que está solicitando la presencia de estas 3 personas, ya que se les indica del delito de falsedad ideológica. De acuerdo a las investigaciones del Ministerio Público, los detenidos alteraron o falsificaron montos de facturas por concepto de alimentos y hospedaje. Esto les permitía liquidar viáticos en exceso en el Ministerio de Cultura y Deportes. Una ciudad allá en China fue aislada completamente debido a que presenta un brote de COVID-19, equivalente a varios millones de infectados, dicen. 9 millones de habitantes de una ciudad en el noreste de China fueron confinados debido al aumento de casos de COVID-19. Este se considera el peor brote de coronavirus desde hace 2 años. Los habitantes de esta ciudad permanecen en sus casas y solo una persona por hogar tiene autorización para salir del domicilio una vez a cada 2 días por razones de fuerza mayor. Se trata del confinamiento de mayor magnitud anunciado por China desde el impuesto en la metrópolis de Xi'an, cuando 13 millones de habitantes fueron puestos en cuarentena a finales del 2021. El país, donde se detectó inicialmente el virus a finales del 2019, atajó rápidamente la epidemia en la primavera del 2020, adoptando unas medidas de confinamiento muy estrictas que afectaron a ciudades enteras. El brote actual es causado por la variante Omicron, según autoridades sanitarias de aquel país, que informaron este viernes se habían registrado al menos 1.369 casos en 24 horas. Pese a que es una cifra baja comparada con las del resto del mundo, es la más alta registrada por China desde la primera fase de la epidemia a principios del 2020. De ese total, las autoridades censaron 158 casos importados y 814 casos asintomáticos que forman parte de un recuento separado.
Bueno, imagínese usted 9 millones de personas aisladas en esta ciudad de China, de nuevo con el COVID-19. Así están las cosas. Vamos a la pausa. Por favor, continúe con nosotros. Regresamos en instantes. Y vea usted, como parte del seguimiento que se le otorgó a una denuncia en la que se indicaba sobre el robo realizado en un comercio de celulares, ubicado en el kilómetro 18 de la carretera San Carlos-Sija en Quetzaltenango, agentes de la Policía Nacional Civil realizaron un operativo que dio resultados positivos. Lograron capturar a los 4 presuntos asaltantes en San Francisco La Unión del mismo departamento. Al revisar la base de datos, constataron que a uno de los detenidos le aparece una orden de captura por extorsión. A los capturados les incautaron una pistola, celulares que presuntamente también fueron robados, una computadora portátil y aproximadamente 10,000 quetzales en efectivo. Fueron llevados hacia el juzgado correspondiente para solventar su situación legal. Luego de que se informara que la Dirección de Salud de Huehuetenango se adelantó a vacunar a niños entre 6 y 11 años de edad contra el COVID-19, el Ministerio de Salud ordenó suspender a nivel nacional este proceso hasta que la base legal sea publicada. Con actos protocolarios, el área de salud dio inicio a la vacunación a menores entre la edad de 6 a 11 años en la cabecera departamental de Huehuetenango. Dana Martínez, de 10 años, y Ángelo Tomás fueron los primeros niños inmunizados con la vacuna Moderna con dosis pediátrica. Las autoridades del área de salud, las altas gerencias, pues somos un equipo de epidemiólogos que en conjunto hemos ido tomando decisiones y un paso adelante de las diferentes disposiciones. Pues yo les agradezco mucho a nuestro equipo administrativo del área de salud que nos ha estado apoyando, y pues Huehuetenango, junto con un engranaje interinstitucional, pues ha logrado avanzar en los diferentes municipios. Van a ser 15 días, se llama 15 días por nuestros niños. Van a estar fines de semana también vacunando para que todos se puedan acercar a los diferentes puestos de vacunación. También iniciamos en los 33 municipios de Huehuetenango. Ya la vacuna está en los municipios, ya están terminando de dar los lineamientos, y pues esperamos nosotros tener la meta de 30,000 dosis administradas en 15 días. Fotocopia de DPI del padre, fotocopia del acta de nacimiento del niño y acercarse a puesto de vacunación. Con esto dan por iniciada la campaña 15 días por los niños. El interno del Ministerio de Salud confirmó a este noticiero que la vacunación contra la COVID-19 en menores de entre 6 y 11 años fue suspendida en Huehuetenango, donde se inició este viernes sin el aval del despacho superior de la cartera, ya que de momento no se ha publicado el acuerdo que da el sustento legal a la inmunización en este grupo etario. El documento, que contiene los lineamientos específicos, tipo de vacuna y cantidad de dosis, se encuentra en manos del titular del ministerio. Sin embargo, aún no ha sido firmado para su publicación. Respecto a si podrían haber o no sanciones en contra de Juan Francisco Robles, director del área de salud de Huehuetenango, la fuente dijo que de momento no se contemplan, aunque de ocurrir serían administrativas. En tanto, los puestos de vacunación a nivel nacional que habían estado promoviendo la vacunación a menores recibieron la instrucción de no iniciar con la suministración del biológico hasta que se publique el acuerdo. Ha llegado el momento de establecer contacto con nuestros anunciantes. Enseguida regresamos con más noticias. Y es que precisamente este viernes fue publicado en el Diario Oficial la Ley de Apoyo Social, esto para el subsidio del gas propano. A continuación, conozca el detalle. Este viernes salió publicada en el Diario Oficial la Ley de Apoyo Social, que contiene el subsidio para el gas propano por medio del decreto 17-2022. El subsidio tendrá vigencia por 3 meses a partir de la entrada en vigor del reglamento de la ley, cuyos montos serán de 8 quetzales para cilindros de gas de 10 libras, de 16 quetzales para el de 20 libras, de 20 quetzales para el de 25 libras y de 28 quetzales para el de 35. La ley aún no entra en vigencia hasta que se publique el reglamento, según autoridades, que informaron que esto podría ser a partir de abril. La propuesta fue conocida de urgencia nacional por medio de una reforma a la ley
y se determinó que para eso era necesario hacer una ampliación del presupuesto general de egresos del Estado del 2022 por 150 millones de quetzales. El subsidio tiene como objetivo contrarrestar en parte el incremento del precio de los productos derivados del petróleo debido al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania. El beneficio se reflejará cuando el producto sea envasado en cilindros de 10, 20, 25 y 35 libras y la disminución del monto correspondiente al apoyo social aparecerá en la factura electrónica que debe extender el expendedor. Una persona fallecida y 4 heridas es el resultado de un accidente de tránsito ocurrido allá en Escuintla. Un aparatoso accidente se registró sobre el kilómetro 101 de la autopista a Puerto Quetzal, Escuintla. El piloto de un vehículo tipo pick-up doble cabina, color blanco, perdió el control del volante y se estrelló contra un árbol a la orilla de la cinta asfáltica. Como resultado, 4 personas sufrieron graves heridas y lamentablemente una perdió la vida. 2 de los 4 heridos fueron identificados como Kevin Alexis Hernández Vargas y Pedro Daniel Hernández Villegas, ambos de 20 años. Fueron trasladados junto a las otras 2 personas hacia el Hospital Nacional de Escuintla. La persona fallecida fue identificada como Manuel Elías Córdoba, de 43 años. Según familiares quienes hicieron presentes a la escena, las víctimas son residentes de la aldea Buenavista. Asimismo, fiscales del Ministerio Público llegaron al lugar para recabar evidencias e investigar las causas que ocasionaron el percance. Y según lo detalla un informe del CONAP, un incendio forestal de grandes proporciones destruyó 18 hectáreas de bosque, esto en un municipio de Totonicapán. Cerca de 18 hectáreas de bosque mixto fueron consumidos por las llamas en un incendio forestal registrado en el paraje León del municipio de Santa María, Chiquimula, Totonicapán. Bomberos regionales contra incendios forestales y bomberos forestales del INAV se movilizaron con la Conred para poder sofocar este siniestro. En resumen, fueron 18 hectáreas las que fueron dañadas. Afortunadamente es una gran cantidad de pastizal, digamos un 90% de pastizal y un 20% de bosque mixto. El incendio bastante fuerte por la altura que tiene el pastizal, sin embargo pues nos hicimos presentes al área, tratamos de liquidarlo en un 80%. Sin embargo es triste y lamentable mencionarles que pues casi ninguna persona comunitaria de ese sector pudimos observar, ¿verdad? Lamentamos mucho la indiferencia que le han tenido hasta el momento. El llamado de las autoridades es tener prevención al realizar la quema de roza, así evitar el deterioro de los bosques. Un reporte de Leopoldo Batz desde Totonicapán. Alias El Chitay, presunto pandillero agresor sexual, fue capturado en la zona 3 capitalina. Sería el responsable de haber abusado sexualmente de 2 menores de edad, dicen. Alexander Aníbal Santos, de 20 años, alias El Chitay, fue detenido en la 39 calle y 37 avenida de la zona 3 capitalina. Agentes del TEIC lo investigaban para hacer efectiva la orden de captura que existía en su contra, emitida el 1 de febrero por un juzgado de Guatemala por el delito de agresión sexual. Según investigadores, alias El Chitay es presunto responsable de abusar sexualmente de una niña y un niño, ambos de 6 años, el pasado 2 y 5 de octubre del 2020. En un sector de la zona 3 fue ubicado y capturado por medio de allanamiento. Registros de la Policía Nacional Civil determinan que le aparecen 2 antecedentes por el delito de robo de fecha del 22 de junio del 2019 y traslado de municiones de fecha del 11 de octubre del mismo año. Y transportistas extraurbanos han indicado un incremento en el costo del pasaje, esto a partir del próximo lunes. Es por ello que se desarrollará una mesa de diálogo para analizar esta situación.
El precio del pasaje tendrá un posible incremento a partir de lunes, así lo anunciaron los transportistas. Por esa razón, el gerente de la Gremial de Transporte Extraurbano de Pasajeros realizó una solicitud al director de la Dirección General de Transporte para analizar el tema y llegar a un consenso. Pues se va a llevar a cabo una mesa técnica en la cual se estarán analizando todos estos aspectos del incremento que ha sufrido el combustible, no solo en Guatemala, sino que a nivel mundial, y es el combustible y sus derivados. Pues entonces nosotros ya estamos haciendo las invitaciones correspondientes para que la próxima semana, esperamos que a más tardar el lunes a mediodía, pues ya se esté conformando esta mesa técnica en la cual estaría integrada por transportistas, por representantes de la Procuraduría de los Derechos Humanos para representar a la sociedad civil, y estos temas que son del incremento a la tarifa pues se lleven a cabo y se pueda llevar un consenso donde no pierdan ni transportistas ni usuarios. Recordemos que este alza en el precio de los combustibles está afectando a todos los guatemaltecos, y acá es donde tenemos que encontrar un punto de equilibrio para beneficio de ambas partes. Edgar Guerra, defensor del usuario del transporte público, indicó cuáles serán las acciones que llevarán a cabo para que las personas no paguen más de la tarifa usual. En defensa de los pasajeros, de los usuarios de transporte colectivo, han estado realizando supervisiones y verificaciones a las instituciones que tienen bajo su responsabilidad pues, el control del transporte colectivo. Aquí no se trata de que los transportistas unilateralmente y de manera antojadiza, cuando les da la gana, pues incrementen las tarifas de transporte. Aquí hay leyes, hay procedimientos que ellos tienen que respetar. Nadie es superior a la ley y no pueden perjudicar a la población guatemalteca inconsultamente, y menos sin la autorización del Estado de Guatemala. Marcamos una breve pausa, por favor continúe con nosotros, enseguida regresamos. Sea usted bienvenido a su segmento Fe y Devoción en Telediario. Para nosotros es un gusto que nos acompañe. Ya estamos en la segunda semana de Cuaresma. Como siempre, le tenemos el resumen más completo de las primeras actividades. Vamos a empezar hablando precisamente de una que se llevó a cabo en el Templo de la Recolección, con Jesús Nazareno del Consuelo, una procesión intramuros y también una velación que se extendió durante toda la noche. Veamos. Pero vos La procesión de Jesús Nazareno Redentor salió a las 17 horas e ingresó a las 20:30 horas al Templo Inmaculada Concepción en Villanueva. El mensaje principal fue: más fe, menos miedo. Jesús lució la más antigua de sus túnicas y estrenó corona y resplandor, trabajados por orfebres antigüeños. El detalle del adorno se basó en el mensaje bíblico de Jesús defendiendo sus ovejas de un feroz lobo, en alusión a la pandemia del COVID-19. Y con el mensaje Muéstranos tu rostro, Señor, este segundo domingo de Cuaresma, el Señor de la Justicia del Templo del Calvario volverá a recorrer las calles y avenidas de la ciudad. Jesús Nazareno de la Justicia es el nombre con el que se le conoce a la imagen de Jesús de la Cruz a cuestas que se venera en el Templo del Calvario en la ciudad de Guatemala. Salió en procesión por primera vez el miércoles de ceniza, el 15 de febrero del año de 1956. Y de manera sorpresiva, los vecinos de la aldea Santa Catalina Bobadilla, en la antigua Guatemala, pudieron apreciar el paso de Jesús Nazareno de la Salvación. De manera sorpresiva para los fieles devotos de Jesús Nazareno de la Salvación del Templo de Santa Catalina Bobadilla, este salió a las calles el pasado domingo 6 de marzo a la medianoche, como una manera de plegaria y respetando las medidas de bioseguridad. Esta bella imagen salió a la calle principal de la aldea, acompañado de rezos y súplicas por el cese de la pandemia. También en la antigua Guatemala se lleva a cabo la velación de Jesús Nazareno de Santa Inés del Monte Pulciano. En este segundo viernes de Cuaresma, la iglesia que está en el ingreso a la ciudad colonial de Antigua Guatemala se reviste de morado penitente al presentar su altar de velación con el significado curación de un leproso, tomado en cuenta del texto bíblico.
y se le acercó un leproso y arrodillándose le suplicó: si quieres, puedes sanarme. Él se compadeció, extendió la mano, lo tocó y le dijo: lo quiero, queda sano. Al punto se fue de la lepra y quedó sano. Y como es costumbre en las tradiciones de Cuaresma y Semana Santa, no puede faltar el arte plasmado en las tradicionales alfombras que los fieles devotos realizan para recibir el paso de los cortejos procesionales. Las alfombras de acerrín, flores y frutas constituyen una de las características más importantes de las celebraciones de Cuaresma y Semana Santa en Guatemala. Se realizan para recordar el pasaje bíblico en donde Jesús desciende del Monte de los Olivos hacia Jerusalén y las multitudes ponen sus ropas en el suelo para darle la bienvenida. En la actualidad, son ofrendas que realizan las familias que esperan el paso del cortejo procesional. Y mañana sábado 12 de marzo, Jesús Nazareno del Rescate del Templo Santa Teresa saldrá en procesión extraordinaria con motivo del 50 aniversario de consagración. Jesús del Rescate. En un inicio, esta imagen era venerada en el convento de las religiosas Carmelitas Descalzas de Santa Teresa en la ciudad de Santiago de los Caballeros de Antigua Guatemala. Las religiosas de esa orden dedicaban su vida a servir al prójimo, es decir, que proveían a las personas de escasos recursos con alimento, vestuario, entre otros. Esas acciones traían como consecuencia que la situación económica del convento fuera difícil, por lo que las monjas se veían en la necesidad de empeñar algunas de sus pertenencias. En su momento, la necesidad llegó a ser tan grande que se tuvo que empeñar la imagen del Nazareno. Sin embargo, y gracias a la ayuda económica de varias familias devotas en aquella época, dicha imagen siempre se lograba recuperar. Por ese motivo, se le dio el nombre de Jesús del Rescate. De esta manera estamos llegando al final de la segunda entrega de este su segmento Fe y Devoción en Telediario. Les recordamos la agenda cuaresmal para este fin de semana. Comenzamos con la velación de la Virgen de Soledad en el Templo de la Recolección, la velación de Jesús Nazareno de la Buena Muerte en el Templo de Santo Domingo, en la zona 13 la velación de Jesús del Sacrificio en la Iglesia Santa María Goretti y la velación de la Virgen de Dolores del Templo San José en la zona 1 de la ciudad capital. Le hacemos la más cordial invitación para que el próximo viernes nos acompañe en su segmento Fe y Devoción. Seguimos con la información. Sindicado del delito de narcomenudeo, fue detenido un hombre de 42 años. La aprehensión ocurrió en el barrio Monterrey de la zona 4 de Retaluleu. Un sujeto fue capturado tras allanamientos que realizaron las fuerzas del orden en contra de personas que se dedican al narcomenudeo. Agentes de la Subdirección General de Análisis de Información Antinarcótica, en coordinación con el Ministerio Público, realizaron un allanamiento en una vivienda situada en el barrio Monterrey, zona 4 de Retaluleu, en seguimiento a investigaciones por narcomenudeo en ese sector. En el lugar fue detenido Edgar Gordillo Rodríguez, de 42 años de edad, a quien se le incautó en el interior del domicilio 27 piedras de crack y 48 envoltorios conteniendo hierba de la denominada marihuana. Juntamente con lo incautado fue trasladado hacia la subestación policial, quedando en poder del juzgado correspondiente. Y para cubrir la demanda y consumo local, el Ministerio de Economía autorizó la importación de 40,000 toneladas métricas de maíz blanco.
El acuerdo 128-2022, que fue publicado en el Diario Oficial, detalla por parte de autoridades económicas que las personas interesadas para poder importar el grano deberán cumplir con requisitos y procedimientos establecidos en el Acuerdo 494-2021, que presenta el normativo para la activación y administración de contingentes arancelarios por desabastecimiento de maíz. Asimismo, se detalla en dicha normativa que el volumen de importación será administrado por la Dirección de Administración de Comercio Exterior, DACE. A la fecha, según el monitoreo de precios para mayoristas que presenta el Ministerio de Agricultura, refiere que el precio del quintal de maíz blanco oscila entre 170 a 200 quetzales por quintal, dependiendo la calidad del grano. El acuerdo ministerial empieza a regir este sábado. Qué gusto saludarlos, buena noche. Vamos a revisar qué es lo que nos depara la Liga Española este fin de semana, donde hay partidos sumamente atractivos ya cuando el torneo comienza a llegar a su etapa más importante para la definición de ese primer puesto. Antes de iniciar con la jornada del fin de semana, hoy hubo actividad ya en la Liga Española. El Atlético de Madrid venció 2-1 al Cádiz. El primer tanto Joao Félix a los 3 minutos, Negredo empata para el Cádiz y De Paul al 68 consigue el triunfo, colchonero 2-1. El resto de la jornada se jugará así. El Rayo Vallecano recibe el domingo al Sevilla. El Real Betis de Sevilla ante el Athletic Club de Bilbao también el domingo. Ese mismo día, pero a las 14 horas, el Barcelona recibe a los Osasuna. Y el lunes, el Real Mallorca tendrá combate aquí por el Super Canal. Seguimos con la información. Más de 370 incendios en áreas de vegetación se han registrado en esta temporada. La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, CONRED, se mantiene en alerta, ya que en esta temporada de verano existen más posibilidades de que los incendios incrementen y que se expandan a otras localidades, a otros terrenos. Así que hay que prestar las consideraciones necesarias, evitar colillas de cigarro, por ejemplo, evitar juntar fuego en terrenos boscosos, en pastizales, etcétera. Veamos esta información. CONRED dio a conocer que en la temporada de incendios forestales 2021-2022 se han registrado 352 incendios en áreas de vegetación. 232 de ellos han sido forestales, es decir, se han producido en bosques naturales por la acción del ser humano o por la misma naturaleza, y 140 incendios han sido no forestales, originados en zonas como pastizales o en áreas abiertas en donde no existen árboles. 232 incendios forestales, es decir, los que consumen áreas boscosas de nuestro país, y 140 en áreas no forestales. Sin embargo, estos también ocasionan riesgo, ponen en riesgo la salud de las personas y se les da el mismo tratamiento. Estos han afectado hasta la fecha 1.022.51 hectáreas y han afectado 20 departamentos, de los cuales son 3 los que tienen más incidentes. Guatemala con 89, Quiché con 86 y Huehuetenango con 33. Las brigadas de respuesta a incendios forestales están activas desde que se inicia la temporada en noviembre del año pasado a esta época, pero en esta época es cuando más trabajo tienen y están en apresto. La CONRED mantiene el monitoreo constante para evitar la propagación de los siniestros, particularmente en esta temporada de verano, cuando aumenta la posibilidad de que se generen incendios en los bosques. Y una mujer en estado de gestación fue atropellada. Lamentablemente falleció en el lugar. Esto ocurrió cuando se conducía en su motocicleta. Una mujer que se conducía a bordo de su motocicleta fue embestida por un camión que se dio a la fuga. El accidente se registró en el ingreso a la colonia Las Bugambilias, La Esperanza, Quetzaltenango. El Ministerio Público y la Policía Nacional Civil acordonaron el área y realizaron las debidas diligencias para levantar el cuerpo de Salema Gamboa, originaria del municipio de Colomba, Costa Cuca. Vecinos dieron a conocer que la fallecida vivía en el lugar, además se encontraba en estado de gestación. En el lugar se han registrado varios hechos de tránsito debido a que existe una salida de vehículos y un redondel. A eso se le suma una curva, lo que provoca que muchos accidentes se den en esta carretera de alto tránsito.
Una mujer que se conduce. Guatemala se mantiene en alerta por varios brotes de influenza aviar que han sido detectados en los Estados Unidos y en Canadá. La vigilancia epidemiológica que realiza el programa de sanidad avícola de la Dirección de Sanidad Animal, podemos demostrar que no tenemos influenza aviar de alta patogenicidad. Seguimos manteniendo nuestro estatus libre en un 62% del territorio nacional, que contempla básicamente lo que es el Petén, las Verapaces y el oriente de Guatemala. A Guatemala no ha ingresado dicha enfermedad. Sin embargo, se han adoptado diversas acciones, dentro de ellas prohibir el ingreso de producto avícola importado de las zonas con reporte de brote. Nosotros al respecto tenemos con estos dos países un protocolo para el comercio internacional y inmediatamente las autoridades de los dos países nos notificaron el aparecimiento de esos brotes y se tomaron las medidas pertinentes. En este caso, para los Estados Unidos tenemos cuarentenado, es decir, que no permitimos la importación ni de aves ni de productos avícolas de los condados donde están apareciendo los brotes. A la fecha, Guatemala cuenta con 1.200 granjas de producción de gallinas de engorde, postura y reproductoras. La población de aves de corral es de 83 millones, 56 millones son tecnificadas y el resto de comunidades o familias. Y el presidente de México confirmó que durante el mes de mayo estará realizando una gira de trabajo en varios países, incluido Guatemala. Voy a estar en mayo. ¿Con estos temas? Sí. ¿A qué países estaría viendo? El Salvador, Honduras, Guatemala, Belice y Cuba. Los temas de desarrollo y migración están en agenda, sin embargo se resalta la preocupación por el alza de migrantes que están siendo transportados en camiones y tráilers por coyotes, lo que podría ocasionar una nueva tragedia. Tenemos que estar cuidando que no se traslade a migrantes en cajas de tráilers, que no sucedan estas desgracias como las de Tuxtla. Antier tuvimos también otro problema. Estamos, y aprovecho para informar, haciendo una investigación sobre todo este tipo de transportación. Hemos tenido casos lamentables de migrantes de nuestros hermanos de Guatemala, en Tamaulipas, que fueron asesinados. A continuación le presentamos la historia de don Isabel Benítez, un hombre de origen hondureño que la delincuencia y la falta de empleo le obligaron a migrar a nuestro país, en donde ahora se dedica a afilar cuchillos. Un arte tan antiguo como útil. Esto es el afilar cuchillos en nuestro país, que aunque al paso del tiempo ha reducido la cantidad de sus necesidades, el escuchar todavía las flautas está en el imaginario guatemalteco en la época donde las jacarandas florecen. Mi abuelito tenía un esmeril y habían personas que llegaban a decirle que si les afilaba su machete o su colima, como se dice allá, ¿va? Entonces mi abuelito a veces no tenía chance porque tenía mucho trabajo y me decía, mire hijo, afílele el machete a él. Entonces, ¿cuánto le cobro, abuelo? Cóbrele 10 o 8, ¿verdad? Dependiendo. Entonces, así fue como yo fui aprendiendo. Nada más que el esmeril de que él tenía era eléctrico, ¿verdad? Entonces, hay que saber afilar con también esmeril eléctrico, porque si no quema la herramienta. Una bicicleta con algunas modificaciones es su medio de transporte y herramienta de trabajo con el que visita por lo menos 3 zonas de la ciudad diariamente. Sí, yo la anclo atrás, le voy a dar una demostración. Yo le bajo esta patilla que yo mismo se la coloqué, o sea, yo pagué para que me la hicieran. Este es un invento mío. Vengo y para que no dé vuelta la rueda, yo le quito esa cadena, luego me monto y empiezo, mira,
bien práctico. Entonces hay que saber afilar porque si no, se le arruinan las herramientas a las personas que le dan el trabajo a uno. Según indica, su familia también radica en Guatemala y por medio de este trabajo que ha aprendido desde su niñez, puede llevar el sustento diario al hogar. Y gracias a Dios es el que le llevo el pan de cada día a mis hijos. Yo tengo 4 niños y ellos estudian aquí en Guatemala, pero yo quedé sin trabajo y ya hoy yo me dedico a afilar cuchillos. Con imágenes de José Luis de León, Alejandro Esquite. Y esta tarde fue localizado el cadáver de una adolescente identificada como Heidi Noemi Pablo Coyoy, de 17 años de edad, originaria del sector El Tamarindo de Nuevo Progreso San Marcos, quien estaba desaparecida desde el día lunes 7 del presente mes y fue localizada en una fosa séptica de 4 metros de altura en una vivienda abandonada a 50 metros de su casa de habitación. Al lugar se destacó la unidad de bomberos municipales departamentales de Nuevo Progreso San Marcos. El cuerpo estaba en estado de descomposición, presentaba lesiones en el cráneo. Se desconocen las causas de la muerte de esta persona y se queda, por supuesto, a la espera de que las autoridades correspondientes le den el seguimiento respectivo. Al cierre le contamos de un confuso incidente que se ha registrado en el Trébol. Cuerpos de socorro atienden a una persona herida con proyectil de arma de fuego. Según versión preliminar de los curiosos, se trata de un motoladrón que fue herido cuando intentó asaltar a su víctima. Al parecer el acompañante se dio a la fuga y ahí está entonces la atención de los cuerpos de socorro a esta persona. Llegamos al final de esta emisión de noticias. Lo esperamos el fin de semana, 7 de la noche, sábado y domingo. Un excelente fin de semana para usted, que descanse. Feliz noche, Andy.